Hoy vamos a tratar un tema, quisiera que vaya conmigo a Efesios, capítulo 5, un tema que nos afecta a todos, un tema en el que tenemos que constantemente estar revisando nuestras vidas, nuestro proceder. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, vamos a ver de qué se trata. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tema del que quiero hablar hoy día, mis hermanos, es el tema del tiempo. Porque el tiempo es algo que todos tenemos por igual, ¿no? Los ricos, los pobres, los hombres, las mujeres, los niños, los adultos, los ancianos. Pero cada uno lo maneja a su manera, ¿no? El tiempo es algo que está disponible para todos, pero no todos lo sabemos aprovechar correctamente. Pero el tiempo tiene muchas características y de esas características voy a hablar en este día para que podamos evaluar qué estamos haciendo con nuestro tiempo, ¿no? El tiempo, mis hermanos, es implacable. El tiempo es como un amo que hace lo que quiere, ¿no? Al tiempo nadie lo detiene. No se puede controlar, solo se puede medir. Usted solo puede medir, usted puede decir, estuve 1 hora haciendo tal cosa, pero usted no puede controlar y decir al tiempo que se detenga, humanamente, ¿no? Solo Dios podría hacer algo con respecto al tiempo, porque a Dios no le afecta el tiempo, Dios es eterno y Él existe. Entonces, el tiempo nos afecta a nosotros en la esfera humana. Incluso no nos va a afectar en la esfera espiritual. Cuando ya estemos en la presencia del Señor, el tiempo ya no será una preocupación. Pero mientras estemos en esta esfera humana, el tiempo es una preocupación. El tiempo es como una corriente desbocada. Cuando hay una caída de agua fuerte, empiezan a haber corrientes, ¿no? Corrientes de agua por todos lados. Usted no puede detener eso. Usted no puede detener esas corrientes. Y así es el tiempo. Y va dejando solamente recuerdos de lo que fue su paso, ¿no? El tiempo es inflexible, es cruel. Cuando usted se ve al espejo, ¿qué es lo que ve? Las marcas del tiempo, ¿no? Usted empieza a ver las patitas de gallo, como dicen, ¿no? Las arrugas, donde había cabello, empieza a ver falta de cabello, donde había músculos, empieza a ver flacidez. ¿Por qué? Porque el tiempo es implacable, el tiempo no perdona, el tiempo no pasa en vano, el tiempo pasa su factura. La Biblia dice que nosotros tenemos un tiempo, ¿no? La palabra de Dios dice que el tiempo que Dios estableció para los hombres, ¿cuántos años son? 70, ¿no? Y los más fuertes, 80. Entonces, tenemos un periodo, hermanos, así como cuando usted compra algo de comer y los más un poquito paranoicos como yo, buscamos la fecha de caducidad. Entonces, uno tiene que saber que ciertos productos caducan, ¿no? Perecen, ya no sirven para el consumo humano, puede ser peligroso. Nosotros como seres humanos tenemos un periodo importante que es 70 años, donde vamos a gozar prácticamente con todas nuestras fuerzas. Luego le dice la Biblia los más fuertes 80. Y hay excepciones como mi querida suegra, que ya ahora está en la presencia del Señor. Como ustedes saben, ella falleció hace poco. Ella vivió 93 años, me parece, 93 años de edad. Bueno, son personas excepcionales, ¿no? Personas longevas que vivieron, se puede decir, más que el promedio. Y qué lindo que es cuando lo han hecho dentro de los caminos del Señor, siendo un ejemplo hasta el último día de sus vidas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas frases famosas sobre el tiempo, ¿no? ¿Ha escuchado usted aquella frase que dice, el tiempo lo cura todo, ¿no? El tiempo lo cura todo. La gente siempre anda diciendo que el tiempo vuela, que el tiempo se va rápido. También dicen que no hay mal que dure, ¿qué cosa? 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo resista, ¿no? Todo eso está relacionado al tiempo. Pero hay otra frase que también es preocupante. Dice, con el tiempo todo se sabe.
Con el tiempo todo se sabe. Entonces eso también es una frase que nos preocupa un poco. Obviamente si es que hemos hecho cosas que no quisiéramos que nadie sepa, ¿no? Así que cuidado con lo que andamos haciendo a escondidas, mis hermanos. A veces amamos el tiempo, pero a veces odiamos el tiempo, ¿no? A veces lo amamos porque de pronto tenemos vacaciones y estamos disfrutando la vida, pero a veces lo odiamos porque se va rápido y uno dice, bueno, ¿en qué se me fue el día, no? El tiempo también tiene valor, mis hermanos. El tiempo tiene valor económico, el tiempo tiene un valor emocional, el tiempo tiene un valor a veces incalculable. Por ejemplo, cuando usted pierde un vuelo, llegó media hora tarde, ¿qué pasó? Perdió el vuelo. ¿Le van a esperar? ¿Van a hacer que regrese el avión para que usted se suba? No, entonces usted sabe cuán valioso es el tiempo cuando pierde un taxi, cuando pierde un vuelo. O pregúntele usted a un competidor que se ha preparado durante todo un año o 4 años en muchos de los casos y pierde por una décima de segundo. ¿Cuánto le costó a él esa décima de segundo? Es un valor incalculable, ¿no? Un valor tremendo. Cuando usted lo contratan en un trabajo, ¿sabía usted que usted le está poniendo precio a su tiempo? Cuando usted le dice, te voy a pagar 20 la hora, eso es lo que vale su tiempo. Entonces, cuando usted hace compras, cuando usted gasta su dinero, usted lo que está realmente es canjeando, ¿qué cosa? Su tiempo. Porque a usted le costó tiempo ganar ese dinero. Escuché una ilustración de un niño que se acercó a su papá y le dijo, papá, ¿tú cuánto ganas? Y él le dijo, bueno, gano 20 la hora. Ok, papá. Después de un rato regresa el niño y le dice, papá, ¿me puedes prestar $20? El papá le dijo, sí, está bien, toma. Y después de un rato el niño regresa y le dice, papá, toma, te voy a pagar $20 para que estés 1 hora de tiempo jugando conmigo. Se dan cuenta, el niño entendió que el tiempo de su papá tenía un costo, ¿no? Entonces le compró el tiempo. Quizás es solamente una ilustración, pero nos dice exactamente lo que ocurre a veces en nuestras vidas, ¿no? Nuestro tiempo, muchas veces, otras personas definen cuánto cuesta, ¿no? Por eso es que a veces la vida es un poco complicada en este aspecto, en el aspecto económico, en el aspecto del tiempo. Porque uno está en esta carrera de tratar de conseguir dinero para sobrevivir, para salir adelante, pero eso implica nuestro tiempo. Implica que usted va a tener, a veces, un trabajo no le es suficiente, tendrá que conseguir, ¿qué más? Otro trabajo, ¿no? Otro trabajo para conseguir ese dinero que necesita. Entonces, la vida se le va en eso, ¿no, mis hermanos? La vida se le va en 1, en 2 trabajos, y el tiempo pasa y el tiempo vuela. ¿Por qué? Porque estamos limitados y gobernados por ese tema del tiempo. Mis hermanos, vamos a ver características específicas con respecto al tiempo. Yo recuerdo que cuando vivía en Ecuador, había un teléfono, me parece que era el 109 que se llamaba, y había una voz que le respondía. Y le decía, al oír el tono, serán las 9 horas, 20 minutos, 30 segundos. Y sonaba un pi, un sonidito. Entonces usted estaba con su reloj y estaba escuchando la llamada y ponía su reloj en la hora correcta. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo nosotros, como comunidad, todas tenemos que andar siempre ahí, con el tiempo correcto. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el tiempo. Porque si usted, por ejemplo, lo van a esperar en una reunión a tal hora, usted tiene que saber qué hora es para poder llegar a tiempo. Cuando ocurren estos cambios de horario aquí en Nueva York, ¿qué es lo que pasa? Algunos que no usan celular o no están pendientes de eso, simplemente amanecen y se dan cuenta que la hora es diferente. Entonces todos tenemos que ponernos de acuerdo con este tema del tiempo. Tiene que haber un sistema universal con respecto al tiempo. Y asimismo hay otras características que compartimos con todas las personas de este mundo. Por ejemplo, el tiempo, mis hermanos, es corto. El tiempo es corto. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15.
Dice así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El tiempo de nuestra vida, mis hermanos, es corto. Es corto en comparación con la eternidad, ¿no? Es una neblina, es algo tan pasajero. A nosotros nos parece larga nuestra vida, pero en realidad a los ojos de Dios y viéndolo desde la perspectiva de la eternidad no es nada, es sumamente corto. Mi suegra falleció a los 93 años y eso quiere decir que ella vivió más del doble de lo que yo he vivido. Entonces, imagínense, yo me pongo a pensar, vaya, si me toca vivir esa cantidad de años y ya siento que el tiempo me está pasando factura, ¿qué va a pasar conmigo después de 30 años? ¿No? ¿Seré capaz de llegar a la edad que ella tuvo así, en las condiciones que ella llegó? No lo sé. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, nuestra salud de hoy no es lo mismo de las personas con la salud que gozaban antes, ¿no? La forma en que vivimos ahora es diferente y nuestra salud ya no es igual, ya no somos capaces de soportar el paso de los años como las personas del pasado, ¿no? Pero todos tenemos en común algo, que nuestro tiempo es corto, ya sea que vivamos 50, 60, 70, en realidad eso sigue siendo un periodo corto de tiempo. Hermanos, el tiempo corre, esa es otra característica que venimos diciendo, el tiempo corre. Usted lo puede percibir, sobre todo si Dios le ha dado la oportunidad de tener hijos, ellos son los que mejor nos enseñan cuánto corre el tiempo, ¿no? Estamos con mi esposa justamente en estos días dándonos cuenta de que mi hijo Samuel, el segundo, ya no le quedan los zapatos y los pantalones. Y en nuestras caras allí creció y nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿qué toca hacer ahora? Comprarle otra ropa, porque el tiempo corre. Entonces, cuando uno tiene hijos pequeños, más vale no comprar mucha ropa nueva porque la van a estar cambiando constantemente, porque sus cuerpos crecen. Otro asunto importante que debemos saber sobre el tiempo es que el tiempo restante, el tiempo que nos resta de vida es incierto, mis hermanos, es incierto. Ninguno de nosotros sabe, a no ser que, incluso hasta esos mismos diagnósticos que los doctores dicen, a usted le queda un mes de vida, muchas veces eso no se cumple. Entonces, el tiempo que nos queda es incierto. Usted no sabe cuánto tiempo más va a vivir. Por eso es importante que haga un análisis para saber cómo está viviendo hoy su vida. ¿Qué es lo que está haciendo hoy? Y no posponer y no pensar que lo voy a hacer más adelante ciertas cosas que son urgentes en su vida y que usted tiene que resolverlas hoy. Mis hermanos, cuando yo era un muchacho, asistí a una conferencia de cómo organizar el tiempo y la estaba dictando un asesor del alcalde de Guayaquil que era cristiano y trabajaba para el alcalde. Y me llamó la atención el título de la conferencia, y iban a darla ahí mismo en la iglesia, decía, ¿cómo organizar bien tu tiempo? Me inscribí, asistí, y él me dijo, una de las primeras cosas que tienes que hacer es comprar una agenda. Compra tu agenda y escribe todo lo que quieres hacer durante el día, durante la semana, durante el mes y durante todo el año. Si tú no te pones metas, si no te pones propósitos, si no quieres saber a dónde vas a llegar, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, eso es, hermanos, una de las estrategias que podemos hacer para combatir el paso del tiempo, para que usted pueda saber que su vida se está aprovechando y no desperdiciando, porque ya vamos a ver más adelante que es muy fácil desperdiciar esto que es tan valioso, que es nuestro tiempo. El tiempo es muy valioso, mis hermanos, como para tirarlo a la basura en cosas que nos sirven. Nadie puede asegurar cuánto tiempo más va a vivir.
Yo quisiera vivir lo suficiente para estar junto a mi esposa y mis hijos, pero yo no estoy seguro de cuánto tiempo más estaré con ellos. Nadie sabe cuánto tiempo le queda. Usted no tiene control de su vida ni de su muerte, mis hermanos. Usted no puede hacer, basta con un ejemplo, usted no puede hacer que su corazón lata. Cuando usted se va a dormir, usted no le da la orden a su corazón de que siga latiendo, ¿no? Usted se acuesta confiado, pensando que el día siguiente va a despertar, ¿no? Usted no se acuesta con esa temor de que, vaya, me voy a despertar al siguiente día, a no ser que tenga usted más de 90 años de edad, ¿no? Pero usted no se acuesta con ese temor, usted se acuesta confiado porque sabe que su cuerpo está funcionando, pero en realidad usted no lo sabe. Usted no sabe si va a tener una muerte natural y no va a amanecer al día siguiente. Yo le digo a usted, si usted trata de parar de respirar por un largo tiempo, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Su cuerpo va a reclamar el aire, ¿no? Hay cosas que son involuntarias, cosas que solo dependen de nuestro Dios. La forma en que nuestro cuerpo funciona solo depende de Dios. Y solo Dios puede ayudarnos a sí mismo a administrar su tiempo. Y solo Dios sabe, hermanos, también cuánto tiempo nos resta aquí en la tierra. Otra de las cosas que debemos aprender es que el tiempo perdido no se puede recuperar. ¿Ha usted intentado recuperar el tiempo? Eso es casi imposible. Eso es muy difícil. Dice un dicho, pierde 1 hora en la mañana y la estarás buscando todo el día. Desperdicie usted una hora en la mañana y va a ver cuánta falta le va a hacer durante todo el día. El tiempo se pierde muy fácilmente con tantas distracciones y ocio que hoy se ofrece, ¿no? Es interesante que pareciera que las personas de antes tenían más tiempo que nosotros, pero es el mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? El tiempo no es que ha cambiado, no es que se ha hecho más corto. ¿Qué es lo que ha cambiado, mis hermanos? Lo que ha cambiado es que hemos agregado muchas distracciones, muchas redes sociales, la novela, no sé, tantas cosas que se puede... bueno, hoy en día ya casi eso de las novelas no, sino las series de esas plataformas, ¿no? Las series, las miniseries. Entonces, muchas de esas cosas se han agregado, cosas que no existían en el pasado. Entonces, hoy en día, pues, aparenta que tenemos menos tiempo que en el pasado, pero el tiempo no ha cambiado. El que ha cambiado, los que hemos cambiado somos nosotros, en la forma que administramos nuestro tiempo. Y otra de las cosas tristes es que solo aprendemos a valorar el tiempo cuando ya estamos cercanos a la muerte, ¿no? Cercanos a la muerte. Ahí es donde empezamos a hacer cuentas y decir, vaya, ¿qué hice con mi vida? ¿En qué invertí todo mi tiempo? ¿Cuánto tiempo me resta para hacer algo? En cierta ocasión escuché a un hombre que había llegado a los pies de Cristo y estaba tan arrepentido de haberlo hecho ya cuando era un anciano. Y lamentaba grandemente no haber podido llegar a los pies de Cristo joven para poder invertir su vida en las cosas de Dios. Pero nunca es tarde, mis hermanos. Nunca es tarde. Mientras usted tenga aliento de vida, usted puede seguir haciendo lo que Dios desea que usted haga, buscando el propósito de Dios en su vida, mientras Él le dé aliento de vida. Si nos pidieran cuenta de cómo hemos invertido nuestro tiempo, ¿cómo quedaríamos? ¿Como buenos administradores o quedaríamos debiendo en esa área? Tenemos que analizarnos, ¿no? ¿Qué pasaría? Miren lo que dice Efesios, el versículo que leímos al inicio, Efesios 5, 15 y 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y miren la advertencia que nos hace el apóstol Pablo aquí. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje, mis hermanos? Que desperdiciar el tiempo es una necedad. Es una necedad desperdiciar el tiempo en lo que no edifica, en lo que no tiene ningún valor para usted o su familia, y mucho menos un valor espiritual. Dice, aprovechando bien el tiempo.
Tenemos que organizarnos, mis hermanos, para sacarle tiempo al tiempo, como se dice. Tenemos que ser organizados, hacer que las cosas, hacer una escala de prioridades en nuestras actividades diarias para saber qué es lo más importante, qué es lo urgente, qué es lo necesario, qué son las cosas que en realidad se puede posponer. Y la razón, aquí el apóstol Pablo nos dice, porque los días son malos. Los días son malos, mis hermanos. Y tenemos que sacarle provecho a este tesoro valioso que es esas 24 horas que tenemos cada día para enfrentar esta vida, mis hermanos. Por eso dice el apóstol, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces esto viene a ser ya prácticamente un mandato, mis hermanos. Es un mandato, no es solamente una sugerencia, y por eso es un tema que he traído hoy a predicarles, porque es un mandato que todos nosotros tenemos que hacer. Dejar la necedad a un lado de desperdiciar nuestro tiempo en lo que no vale la pena y empezar a invertir nuestras vidas en las cosas que sí valen la pena. La palabra de Dios también nos dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo y uno tiene que vivir con respecto a esa, en esa perspectiva, mis hermanos. Por ejemplo, Eclesiastés, capítulo 3, es el pasaje, uno de los pasajes más completos con respecto a eso. La Biblia nos dice que todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leerlo. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y ahí empieza a darnos Salomón alguna lista, ¿no? Una lista de ciertas cosas. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y el versículo 11 dice algo importante. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hermanos, tenemos que aprender a diferenciar las etapas en nuestras vidas. Cuando uno es niño, obviamente se espera ciertas actitudes, ¿no? Cierta inmadurez, ciertas características básicas de un niño. Pero luego uno mismo como padre les va ajustando esas situaciones para que empiecen a actuar de otra manera. Uno empieza a formar sus vidas para que se comporten de acuerdo al tiempo que están viviendo. Yo no puedo poner reglas a mi hijo Cristian parecidas a la que le pongo a mi hijo Daniel, porque en el tiempo ellos están separados, ¿no? Hay tiempo para ciertas cosas y tiempo para otras cosas. Entonces, el uno está en un tiempo, el otro está en otro tiempo. Entonces, uno tiene que ser sabio para poder administrar como padre el tiempo de cada uno. Y asimismo, Dios, que como nuestro Padre, Él espera de nosotros ciertas características dependiendo del tiempo que llevemos en una relación con Él. Por eso en la palabra de Dios se nos dice, ¿no?, que debiendo ya nosotros comer vianda, a veces es necesario que nos den ¿qué cosa? Leche espiritual. Eso es un reclamo con respecto al tiempo, porque hemos invertido mal nuestro tiempo como cristianos y no hemos crecido en las cosas del Señor. Así como usted ve un crecimiento en sus hijos, Dios quiere ver un crecimiento en nosotros como hijos. Y Él no quiere estarnos dando la mamila durante toda la vida. Él dice, basta ya, es tiempo de que empiecen a crecer, empiecen a madurar, empiecen a actuar como deben actuar. Por eso, mis hermanos, el tiempo que invertimos en la palabra de Dios es importante para que podamos crecer en la palabra del Señor. No podemos ser siempre alumnos de escuela dominical. En algún momento tendremos que comer comida sólida
Y más aún, en algún momento tendremos que alimentar a otros, porque ese es el proceso natural. Cuando usted empieza su vida, le dan de comer cosas que puede comer. Luego come de todo. Después come lo que no debe, ¿no? Come lo que no debe, daña muchas veces su cuerpo, pero llega un momento en el que usted ya es capaz de ¿qué cosa? De dar de comer. Ese sería el momento, o se puede decir el logro correcto de cada creyente. Llegar a un punto en su vida en el que usted esté dando de comer comida espiritual a otros creyentes. Hacia allá es donde debemos caminar todos en el paso del tiempo, mis hermanos, ¿se dan cuenta? Y el tiempo está involucrado en esta ecuación, está involucrado en este asunto. Pero si usted cree que venir los domingos es el momento y el tiempo en el que voy y aprendo de la Biblia, déjeme decirle que está mal, está equivocado. Este es un tiempo de reafirmar y reforzar ciertas cosas que usted ya aprendió en su casa, en su tiempo con el Señor. ¿Me entiende? Aquí solamente venimos a animarnos los unos a los otros, a edificarnos los unos a los otros, porque traemos cosas para edificarnos. Está bien para los nuevos creyentes pasar por ese proceso, pero no para los que tienen 5, 10, 20 años en iglesia. Esas personas, estos creyentes, tienen que estar ya alimentando a otros. Por eso la palabra de Dios le dice, tanto a los varones como a las mujeres, que tienen que estar enseñando a los más jóvenes, ¿no? Enseñando a los más jóvenes cómo se sigue a Dios, cómo se obedece al Señor, cómo se hace la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, por eso es que la Biblia dice que hay tiempo para todo. Y eso también nos habla de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, en nuestra vida tenemos que manejar estos tiempos. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar. Bueno, no vamos a profundizar en este tema de bailar porque eso es algo que no quiero darles muchas alas. Pero vamos a mejor enfocarnos en el tema de endechar. ¿Qué significa endechar? Significa, pues, obviamente estar triste por el tema del luto, ¿no? En la iglesia hemos visto en este año, pues, algunos seres queridos fallecer. Y sí, es tiempo de llorar, hay tiempo para eso, hay tiempo para llorar, pero ya luego vendrá el tiempo de reír, mis hermanos. Porque nosotros sabemos que estamos completamente seguros que cuando fallece un ser querido en el Señor, lo vamos a ver una vez más en la presencia del Señor, cuando nosotros vayamos para allá. Entonces, es saludable, es normal que usted pase por su tiempo de endechar y su tiempo de llorar. Pero ya vendrá el consuelo del Señor y le ayudará y nos ayudará a superar esa tristeza, esa ausencia, ese dolor. Y eso es justamente de la mano de ¿qué cosa? Del tiempo. El tiempo ayuda en ese proceso, mis hermanos. Ahora vamos a ver el tema del tiempo con respecto a las cosas espirituales. Porque también hay un aspecto importante del tiempo en cuanto a la vida espiritual. Marcos capítulo 1, versículo 15. Quisiera que abra su Biblia conmigo allí. Marcos 1, 15. Dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En este pasaje se nos dice que el tiempo se ha cumplido. Ahora, esto es importante, mis hermanos, porque esto es una declaración. Esto es una declaración que parte el tiempo en dos. Y aquí es donde entra el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La forma en que nosotros calculamos el tiempo a nivel mundial es antes de Cristo y después de Cristo. Así es como podemos entender el tiempo. Pero en el nivel espiritual ocurrió exactamente lo mismo. Marcos 1:15 nos dice, el tiempo se ha cumplido. Es decir, que había algo antes, algo ocurrió en ese momento, y ahora ¿qué se espera que suceda después de eso?
Entonces dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué es lo que pasó? Dice, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, allí tenemos en este pasaje algo que ocurrió en ese momento. En ese momento específico, el tiempo se había cumplido. ¿El tiempo de quién? El tiempo de Dios. Dios tenía un programa de salvación y en ese momento se cumplió con la venida de su Hijo Jesucristo. Y dice, el reino de Dios se ha acercado en la persona de nuestro Hijo Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto el mandato era arrepentirse y creer en el Evangelio. Esto es una declaración de parte de Dios, de que Dios partió el tiempo en dos. Había una forma de ver la vida antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, y ahora como seres humanos estamos llamados a obedecer a Dios por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Otro pasaje que confirma esto está en Romanos 5:6. Miren lo que dice Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Había una agenda, había un tiempo. Aunque a Dios no le afecta el tiempo, Él hace que esas cosas coincidan dentro de nuestro tiempo. Y Él sabía que en ese momento era el momento correcto para que su Hijo naciera y empiece su ministerio aquí en la tierra. Y por eso dice que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, Dios lo hizo en el momento que tenía que hacerlo. Luego dice en Hechos capítulo 3, versículo 19, otro pasaje que confirma esto, mis hermanos. Dice Hechos 3, 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor quiere darnos mejores tiempos, mis hermanos. Aunque los días son malos, la forma en que tengamos esos tiempos de refrigerios es a través de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos va a diferenciar de las personas comunes. Que nosotros, a pesar de que vivimos en una sociedad corrupta y a pesar de que vivimos en tiempos malos, vendrán del tiempo del Señor tiempos de refrigerio. Lo que el Señor nos va a dar es consuelo, nos va a dar paz en medio de las tormentas, en medio de las necesidades, Señor. En medio de las necesidades el Señor va a estar ahí con nosotros para darnos ese tiempo de refrigerio. Pero, ¿cuál es el requisito que dice aquí la palabra de Dios para cumplir esto? Que tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados, para que así vengan de parte del Señor esos tiempos de refrigerio. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esto es un acto de obediencia de parte de nosotros para poder recibir de parte de Dios esa bendición. Mire ahora en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Otro pasaje que habla justamente del tiempo. 2 de Corintios 6, 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mis hermanos, el Señor ya lo dijo. Él dijo, es ahora, no es mañana o no es cuando tú quieras, es ahora, es hoy el momento en que tienes que rendir tu vida a Jesucristo. No es mañana, no es pasado mañana, el tiempo vuela, el tiempo es algo que nadie puede controlar y algo que nadie puede saber. Por eso dice la Biblia, en tiempo aceptable te he oído, este es el tiempo aceptable. Dice, y en día de salvación te he socorrido. El día de salvación de nosotros puede ser hoy, para aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios no habla en aspectos de salvación, Él no habla del futuro. ¿Se han dado cuenta de eso? Que en la palabra de Dios la eternidad y la salvación nunca se habla en términos futuristas, sino en tiempo presente.
dice, ahora es el tiempo de salvación. Lo que hacemos en nuestro presente va a afectar entonces nuestro futuro. Usted quiere tener un mejor futuro, corrija lo que está haciendo en su presente, mis hermanos. No pretenda cosechar algo que no está sembrando hoy en su vida. Por eso Dios dice, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, ahora es el momento de cambiar las cosas que estamos haciendo que no nos llevan a una vida correcta, mis hermanos. Empiece hoy, no lo deje para mañana. No deje para mañana lo que hoy puede hacer con su vida. Otro pasaje en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Miren lo que dice el apóstol Pedro aquí en 1 Pedro 4:3. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto es otra vez un llamado de atención. Pedro dice, baste ya, basta, alto. Baste ya de estar haciendo las cosas que se hacían antes. Tenemos que mostrar un cambio de vida de hoy en adelante, mis hermanos. Ya el tiempo de la inmadurez, el tiempo de la leche espiritual, tiene que quedar atrás. En algún momento en nuestras vidas, eso solo tiene que ser un recuerdo en su vida. No tiene que ser su diario vivir, ¿me entiende? En algún momento usted tiene que crecer, en algún momento usted tiene que avanzar y en algún momento usted tendrá la posibilidad de alimentar, de ayudar a otros a crecer. Pero si usted no se lo propone hoy, si usted cree que eso es algo que lo va a hacer más adelante, cuando tenga tiempo, déjeme decirle, y me río porque a veces yo también he pensado así, no lo va a tener nunca. Les voy a contar un secreto. Yo he querido durante muchos años estudiar la palabra del Señor, ya a nivel académico, ¿no? Ya a un nivel ya comprometido. A veces tenía el tiempo, pero no tenía el dinero. A veces tenía el dinero, pero no tenía el tiempo. Hoy, a mis 44 años de edad, no tengo ni el tiempo ni el dinero. ¿Pero qué estoy haciendo? Estudiando la palabra del Señor. Porque al final entendí que solo eran excusas para no desacomodar mi vida y mi tiempo y mis actividades. Y eran en cierta parte, como dice la Biblia, necedad, no organizar bien mi tiempo. Hoy en día simplemente organizo mi tiempo. A veces me toca pasarme 1, 2, 3 de la mañana estudiando, haciendo deberes para no quedarme fuera del tiempo límite que tengo para entregar ciertas tareas. Y al día siguiente tengo que ir a trabajar. Pero así es, mis hermanos, tenemos que sacrificar algo para ver luego los frutos. ¿Me entienden? Entonces, por muchos años, ahora me arrepiento de haber perdido mi tiempo en otras cosas que no valían la pena. No valían la pena. Y es interesante que a veces uno dice, no tengo tiempo para eso. Pero déjeme decirle, mis hermanos, que usted siempre va a tener tiempo para lo que usted considera importante. Siempre va a haber tiempo para lo que usted cree que es importante. Por ejemplo, yo cada día que llego del trabajo, sobre todo de lunes a jueves, tengo que sentarme con mi hijo Samuel a hacer tareas con él, porque él tiene problemas con matemáticas y con el inglés. Yo también tengo problemas con eso. No soy el gran maestro, pero por lo menos sé un poco más que él y me permite ayudarle. A veces son 1 o 2 horas, ¿me entiende? Ahí sentado, haciendo tareas, a veces estoy que me duermo mientras él avanza con sus tareas. Pero, ¿por qué estoy ahí? Porque para mí es importante. Y yo sé que tengo más cosas que hacer. Lavar la ropa, hacer el mercado, pasear con mi esposa, atender tantas cosas. Pero ese tiempo para mí es prácticamente como sagrado.
¿no? Estar ahí con mi hijo, ayudándolo a avanzar en sus tareas. Me he comprometido con eso. Y al comienzo era una lucha para mí, porque pensaba que tenía otras cosas más importantes que hacer, pero el Señor me ayudó a entender que eso hoy es lo más importante, porque es el momento que yo puedo ayudarlo a él a salir adelante. Entonces, lo que usted invierte su tiempo, mi hermano, es lo que es verdaderamente importante para usted. Y cuando una persona le regala a usted media hora de su tiempo, 1 hora de su tiempo, ¿sabe lo que está haciendo esa persona? Dándole lo más valioso que tiene, su tiempo. Respetemos eso. Valoremos eso, mis hermanos. Cuando usted llama por teléfono a un hermano en Cristo, a una hermana, para contarle alguna situación y pasan tiempo conversando, o el pastor le da su tiempo para alguna consejería, alguna necesidad, valoremos eso, mis hermanos. Le está regalando lo más precioso que uno tiene, que es el tiempo. Aprendamos a valorar eso y a agradecerlo y a hacer lo mismo también por otros cuando lo necesiten. Ahora hay un pasaje bíblico en Juan 5:24, uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Juan 5:24. En este pasaje está detallado los 3 tiempos que entendemos, ¿no? Entendemos que hay 3 tiempos, que es el pasado, el presente y ¿qué más? El futuro, ¿no? Entendemos que esos son los 3 tiempos básicos. Y en este pasaje de la Biblia usted va a encontrar justamente esos 3 tiempos gramaticales, ¿no? Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren cuán importante es este pasaje, mis hermanos, porque nos ubica a nosotros y nuestro tiempo con respecto a la eternidad y la salvación. Y vamos a analizar este pasaje. Dice, el Señor Jesucristo les dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, esos son los requisitos para la salvación, ¿no? Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también dice, cree al que me envió, es decir, creer en Dios, creer en el mensaje del Evangelio. Y viene el efecto de esa creencia, de esa fe salvadora. Dice, tiene vida eterna. Prestemos atención al verbo tiene. ¿En qué tiempo gramatical está? En presente, ¿no? Tiene vida eterna. Y eso es uno de los conceptos que nosotros como cristianos debemos aprender. Nuestra salvación, aunque se va a completar o va a ser completamente experimentada por nosotros en el futuro, en la presencia del Señor, nuestra salvación es presente, mis hermanos. Y eso es lo que nos diferencia de las doctrinas carismáticas pentecostales, porque ellos creen en una salvación futura y no están seguros de su salvación presente porque no la entienden así. Ellos creen que van a ser salvos algún día si es que perseveran y si es que mueren consagrados en el Señor. Ellos creen que si se mueren en pecado se van al infierno. O que cuando Cristo venga por nosotros, por su iglesia, si ellos están pecando, se quedaron a pasar la gran tribulación. Hermanos, esos son conceptos no bíblicos, porque la salvación es un acto presente. La salvación ya la poseemos hoy, a no ser que usted todavía no haya entregado su corazón a Jesucristo. Pero usted puede ser salvo hoy y para siempre. Entonces dice el pasaje, tiene vida eterna. Y cuando usted lea la palabra de Dios, usted siempre tiene que leerla considerando los tiempos gramaticales para saber cómo es que la palabra de Dios está transmitiendo su mensaje. Y no es un error que esté escrito en tiempo presente, porque la salvación afecta a su presente y su eternidad. Entonces usted ya tiene la vida eterna hoy, usted ya tiene salvación en su corazón. La Biblia dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en su interior y usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, entonces usted ya es salvo. Usted no es que será salvo en el futuro, usted ya es salvo hoy.
Y luego mire lo que dice la siguiente parte. Dice, y no vendrá condenación. ¿Qué tiempo es ese? Vendrá es futuro, ¿no? Vendrá. No vendrá a condenación en el futuro. No va a haber condenación para usted en el futuro, porque usted es salvo en este presente. Y luego termina el pasaje diciendo, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces ahí está hablando del pasado, de ese pasado. Cuando usted entregó su corazón a Jesucristo, ese es el momento en el que usted pasó de muerte espiritual a vida eterna. Entonces eso ya quedó como parte de su pasado. Y esta es otra de las cosas que tenemos que entender, porque muchas veces hay personas que están recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador. Cada vez que dicen que levanten la mano el que quiere recibir a Cristo, levantan la mano. Y levantan la mano. O están escuchando un mensaje en la radio y todas las veces que lo escuchan reciben a Cristo como su Salvador. Pero no es necesario que hagan eso, porque el nacimiento espiritual ocurre solo una vez, así como el nacimiento físico. Usted nació físicamente solo una vez, entonces espiritualmente también. Entonces, ese momento cuando usted nace espiritualmente es cuando pasó de muerte a vida. Entonces, eso quedó archivado ahí. Eso tiene una fecha, tuvo un momento en su vida y ya quedó ahí en el pasado. Hoy usted es salvo, usted tiene vida eterna y no vendrá en el futuro ¿a qué? A condenación. ¿Se da cuenta? Entonces, la salvación también está detallada, mis hermanos, en estos tiempos gramaticales, en estos aspectos del tiempo. Y nosotros como cristianos debemos entender este pasaje, debe ayudarnos a descansar en esa verdad. En que en los términos de la salvación podemos descansar en eso, que somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, mis hermanos. Quedó atrás el tiempo de la perdición, quedó atrás el tiempo de la muerte espiritual. El futuro es glorioso, el futuro que nos espera es maravilloso. ¿Por qué? Porque ya no vendrá ninguna condenación para nosotros. Tendremos problemas, pero no condenación. Tendremos dificultades, pero no vamos a ir nunca más al destino de aquellos que no conocen a Cristo, que es el infierno, la muerte segunda. Entonces, mis hermanos, en aspectos del tiempo, nuestra salvación también se define como algo presente. Mis hermanos, hay algunos dichos adicionales que se dicen sobre el tiempo. Por ejemplo, hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer, ¿qué cosa? Hoy, ¿no? Otros dicen, no dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. Bueno, eso a veces es cierto también, ¿no? Pero lo importante es que a veces posponemos y posponemos y posponemos. Pero la vida se nos pasa y no hicimos nada, ¿no? No hicimos nada. Hay otra frase que las personas saben decir, aún tengo tiempo. Aún tengo tiempo. Cuando usted dice eso, usted se está poniendo a veces en una posición de Dios, porque usted no lo sabe, solo Dios sabe eso, si es que usted aún tiene tiempo, ¿no? Por eso es que nosotros somos llamados a decir, si Dios quiere, voy a hacer tal o cual cosa, porque Dios es el dueño de su tiempo. Dios sabe cuándo usted va a dar su último aliento. Y quiero compartir algo, espero que mi esposa no se ofenda. Sé que es algo sensible, porque tanto ella como yo hemos perdido a nuestras preciosas madres en este año. Nosotros estamos aquí en Nueva York y nuestra familia en Ecuador. Y a través de una videollamada, mi esposa y yo fuimos testigos del último aliento de mi suegra. Ella estaba respirando y con dificultad, ¿no? Ya en su lecho de muerte. Hasta que simplemente en un momento ya dejó de respirar. Ese fue su último aliento. Ese fue el momento que Dios decidió. Ok, hija mía, es tiempo de ir a casa. Qué maravilloso, mis hermanos. Qué maravilloso. Saber que podemos morir en Cristo con esa paz, esa tranquilidad de haber hecho nuestra tarea, de haber cumplido con lo que Dios nos dejó por hacer. ¿No quisiera usted llegar
a ese punto en su vida en decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he corrido la carrera, solo me espera la corona. ¿No quisiera usted decir lo mismo? Entonces empiece a hacer cambios en su presente, mis hermanos. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo para tomar las decisiones, para que empecemos a ver los resultados más adelante. Y qué hermoso sería llegar en esa paz, en esa tranquilidad, decir, Señor, aquí está mi vida. Tú la has sostenido durante 50, 70, 80, 90 años. Mi vida está en tus manos. Hasta el último aliento, Señor, te pertenece. Y yo sé que mi suegra, mi querida suegra, entregó su vida en las manos del Señor. En completa paz, en compañía de sus seres queridos. Una muerte digna, y aunque obviamente dolorosa, pero digna de una hija de Dios. Y pudimos ser testigos de cómo esa vida simplemente pasó a la presencia del Señor. Pero esa es la vida, mis hermanos. Eso es lo que nos toca. Nos toca entender, nos toca vivir. Pero ¿qué vamos a hacer con nuestra vida durante el tiempo que el Señor nos ha dado aliento para vivirla? Es importante, mis hermanos, cómo estamos viviendo. Si aquí hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo o nos está viendo a través de esta transmisión y no se ha puesto a cuentas con el Señor, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No lo deje para mañana. Hay un dicho que dice que nunca es demasiado temprano para venir a Cristo, pero cualquier momento puede ser demasiado tarde. Un aneurisma, un paro cardíaco. ¿Usted cree que va a tener tiempo para hacer la oración de pedir perdón a Dios por su pecado en un aneurisma, en un paro cardíaco fulminante, en un accidente automovilístico? No, a veces vivimos engañados pensando que vamos a tener tiempo para, en ese último momento de nuestras vidas, pedir perdón a Dios y arrepentirnos e irnos al cielo. No, eso es un engaño. Eso es apostar demasiado alto. Usted está apostando el valor de su alma, de su eternidad, en el infierno, si hace ese tipo de apuesta. Tenga mucho cuidado. El tiempo para venir a los pies de Cristo es hoy. Dios le está llamando una vez más a los pies de Cristo. Arrepiéntase, crea en Jesucristo y recíbalo como su Salvador personal. Y aquellos, mis hermanos de aquí en la iglesia, que ya tienen años en el Señor, ese también es mi desafío y mi deseo para usted, que evalúe en qué proceso, en qué periodo está de su vida espiritual. ¿Sigue siendo un niño en Cristo? ¿O ya se está alimentando por sí mismo? ¿O ya es tiempo de que empiece a alimentar a otros? Entonces invierta hoy su tiempo para que pueda ver los frutos el día de mañana.